mundo es suave si lo querés. El peronismo unido jamás será vencido, bueno, al menos no en esta elección. Está Luis Tonelli para hacer este análisis. Muchas gracias, Luis Tonelli. ¿Cómo estás? Politólogo, día martes, aquí estás. Y también puede ser de los años bisiestos, quizás, ¿no? No sé si, por ahí, no sé, nombrame, pero no sé qué año es el bisiesto. Bueno, tenemos algo más interesante que los años bisiestos, que es todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. Y una cosa interesante es que quizás tengamos que empezar a poner en duda esta cuestión que los electorados en la Argentina, viste, se deciden en el último minuto, que migran por ahí o por acá como fantasmas, y que es muy difícil encontrarnos y nos sorprende de que estén donde no pensábamos justo el día de la elección, ¿no? Sí. Viste que se ha pagado ingente cantidad de dinero a estos amigos y que al final, bueno, pareciera como que estaban equivocados. Las encuestas, decís vos. Eso. Sí. Y vos sabés que cuando uno mira los datos, lo que muchas veces dijimos aquí, ¿no? El electorado está siempre en el mismo lugar. Es obvio. Los votos no se mueven demasiado. Quienes se mueven son los dirigentes. Ajá. Entonces tenemos élites políticas en fuga, como los pollitos, Sí. y tenemos que el electorado en realidad está más o menos siempre en el mismo lugar. ¿Qué lugares? Yo te digo, el que migra de un lado al otro es más o menos un 5%. ¿Y de dónde a dónde? Y de lo típico, el electorado peronista Sí. y el electorado no peronista. Entonces, cuando uno de los modos se une a nivel élite y el otro se dispersa, gana ese modo. Esta vez el que se unió fue el peronismo. El gobierno... 2015 fue el no peronismo. Exactamente. El peronismo se unió y el gobierno de alguna manera estaba contento porque dijo, bueno, eso entonces es todo kirchnerismo. Y no, fue kirchnerismo, más gobernadores, más intendentes, Massa. más otros dirigentes como Massa, ¿no? Felipe Solá y demás deudos. Eso en un momento estaba todo separado. ¿No? Y del otro lado... Vos decís, bueno, pero cambiemos, la coalición está unida. Claro. Sí, pero cuando vos ibas al cuarto oscuro y no eras peronista, se presentaba un menú de chocolates. ¿No? En el otro estaba solamente chocolate negro, ponele. Sí. Y en este ibas y encontrabas el gobierno, chocolate blanco, pero encontrabas también Expert, ¿no? Chocolate con pasas, y encontrabas también Labaña. el teniente coronel el retirado Gómez Centurión, obviamente Roberto Labaña, ¿no? Pero también encontrabas el voto en blanco. Y también podías no ir a votar. Claro. O sea que eras como 6 opciones. Claro. 6 opciones contra una. Claro, interesante. Vos incluís el voto en blanco y la no participación como las opciones de los no, por lo menos no tan interesados en ir a votar al peronismo. Las opciones de la mufa. Claro. Siendo no peronista, yo digo, no, la verdad que no, el gobierno no. Me defraudó. Entonces, ¿qué hago? Voto en blanco. Por ejemplo, un familiar muy íntimo, pero así, y el tipo me vota en blanco. Me digo, ¿cómo? Digo, sí. No tenía ganas de votarlo, ahora después lo votaré. ¿Qué pasó? Uno decía, viste, que las PASO eran una gran encuesta, otros decían que iban a hacer una primera vuelta. Claro, como no había internas en las candidaturas en presidenciales. realidad, para el peronismo fue un balotaje. Fue el balotaje. Vos sabés que, y acá está el punto de los numeritos que asienten todas las palabritas que dije hasta ahora. Sí. Cuando vos ves la cifra que sacó Alberto Fernández el domingo, es prácticamente igual a la que sacó Daniel Scioli en el balotaje del 2015 y quedó 1,5 puntos de Macri. Se la jugó todo, el kirchnerismo. Todo ahí, por eso te digo, una opción, todo ahí. Y todo el peronismo, no se perdió. Si la tesis del doctor Marcos Peña y Durán Barba, que los electores van, viste, y son sujetos a impulsos del mercado y deciden, bueno, la verdad que no existe, porque si no, no tendría que haber esta continuidad de voto. Bueno, la otra. ¿Y cuánto sacó Mauricio Macri? Sacó lo mismo que sacó en la primera vuelta del 2015. Primera vuelta, donde estaba disperso el voto, contra balotaje, donde fue duelo al sol. Claro, ¿cuál es el problema? Que estas fueron pasos, en realidad. Lo único que hicieron fue encumbrar al ganador de la interna, que no hubo, del peronismo o de Frente de Todos, y el ganador de la interna de Juntos, que no hubo. Eso fue todo lo que decidió. Sin embargo, en términos de números, ya Alberto Fernández tiene lo que consiguió en el balotaje. ¿Pero eso quiere decir que en la primera vuelta no va a sumar nada?
en la primera vuelta real este año. ¿Alberto Fernández? Claro. No sé, Tiene todo lo que puede, bueno, la verdad que no sé, podría, qué sé yo, pero ya con esto le alcanza y sobra. Porque esta que viene es una primera vuelta. Sí. Y va a estar. Definitiva. Y va a estar. Roberto Labaña va a estar, supongo. Sí, sí. Bueno, ahora lo invitó Alberto Fernández. Que de alguna manera lo que estás planteando es que esa primera vuelta puede ser la final. En la medida Como en que... están las cosas, Claro. y descontás el voto en blanco, Claro. ¿no? Alberto Fernández está muy arriba. Claro, no está todo perdido. No, nunca está todo perdido. Yo soy independiente y hemos dado vuelta en Ecuador partidos, digamos, con 2 goles abajo, seguro. Pero los números, fíjate María Eugenia Vidal, lo de María Eugenia Vidal es tremendo, ¿no? Porque uno supone esa candidata que suma votos de todos lados, ¿no? Con ese perfil, ¿no? No hay nada más alineado con el experimento Durán Barba, ¿no? Sí. El ciudadano independiente y autónomo. Sacó los mismos votos que sacó en las PASO del 2015 contra Aníbal Fernández, ni un voto más. Ajá. Ahí, eso. Sin embargo, Kicillof, ¿qué sacó? Aníbal más Claro. Massa. O sea, Solá. Sí, 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 O sea, el peronismo Sin unido... interna, no que había candidatos, claro. pero en ese momento estuvo dividido. Claro. Entonces, el error del gobierno, ¿cuál fue? Y quizás el error más importante no es haber mantenido la división del peronismo. Por ejemplo, cuando Massa coqueteaba con una alianza con María Eugenia Vidal, ¿no? Y desde el gobierno nacional, desde las oficinas de la jefatura de gabinete, eso no les gustó. Divide y reinarás, era mezclarse. Sí. ¿No? Era mezclarse. Mejor que el peronismo se confundiera con el kirchnerismo y se hundiera. Y acá fue kirchnerismo más peronismo. ¿No? O mejor dicho, la beta peronista kirchnerista con los demás varietales. Hicieron un blend y de este lado fue varietal puro. Más o menos porque está Pichetto, pero no trajo votos, aparentemente. La idea de... Es que no tenía demasiada, ¿viste? No tenía demasiado atractivo y sexy eso, cuando finalmente todo el peronismo fue de ese lado. Ahora, cuando se estableció la fórmula con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta y finalmente se incorporó Massa, se decía que Alberto Fernández no arrastraba demasiada cantidad de votos y que Massa tampoco. Lo que quedó demostrado es que esos candidatos más los gobernadores arrastraban muchos votos. Mira, es interesante eso. ¿Quién arrastra votos? ¿O es el electorado en realidad? Israel, el primer ministro inglés tan famoso, decía, soy su líder, tengo que seguirlos. Y a veces cuando los electorados son heterogéneos, el líder tampoco se puede decidir mucho. Por ejemplo, el caso del gobernador de Córdoba, ¿no? Jorge Schiaretti, que no se pronunció y nunca supo si era en realidad por táctica de él o bien porque tenía 2/3 de voto bien peronista, gorila, anticristina, diríamos, y después un peronista que era kirchnerista. Entonces tuvo que quedar en el medio, porque si decidía perdía una parte. Entonces muchas veces el líder también acompaña los votos. Quizás más sabió que esos votos iban para ahí. Pero sin embargo, cuando estaba en el acuerdo con Vidal, todavía esos votos estaban en el medio. Digo, el gobierno podría haber traído a Schiaretti formalmente, podría haber traído a Bordet formalmente. Eran gobernadores que no se querían juntar con Cristina. Les resolvió el trámite Cristina cuando ellos no movieron y colocó a un delegado que sí podía atraerlos. Ese delegado es Alberto Fernández, que consiguió esa unión. Luis, crisis económica acentuada después del resultado de las PASO. ¿Le conviene a alguien esta crisis? La crisis no le conviene a Argentina. Cada vez que hubo una crisis catastrófica, 89 y 2001, se generaron 15% de pobreza que se quedaron ahí para quedarse, valga la redundancia. Pobreza, histéresis, ahí. No han dejado de ser pobres y han producido pobres. Y es la principal catástrofe argentina. Entonces, lo fundamental, como también dijimos muchas veces acá, es evitar esa crisis. Pero ahí está el problema. A todos decimos que no nos conviene la crisis, pero individualmente, ¿no? Parecía que falta esa responsabilidad colectiva. Todos esperan que el otro mueva, ¿no? El presidente, bueno, a tomar las medidas y decirle al FMI cuáles son. El presidente dice, el electorado votó esto y generó esta corrida de mercado. Que se haga cargo Alberto Fernández. La verdad que lo que tendrían que hacer es juntarse y mostrar racionalidad colectiva. ¿Eso le conviene a cada uno? No, le conviene al país. Ahora, en relación a quien va a asumir el poder, una crisis producida en el gobierno anterior, el gobierno que deja el poder, el sillón de Rivadavia, abarata la economía y produce un contexto... Lo que te produce es la barbaridad que en Argentina se vuelve más barata respecto a las exportaciones. Entonces, esos dólares de exportaciones te sirven
¿Por qué? Porque te valen más, porque el país en realidad se abarata, compra menos importaciones, lo que hacen todas las crisis. Pero por otro lado la deuda aumenta, ¿no? Porque la deuda vos la tenés en dólares. El país de alguna manera tiene más gobernabilidad. El 89... Cavallo y Di Tella, ¿no? Salieron a pregonar que el dólar iba a estar recontra alto, y produjeron esa corrida que cuando el presidente ya tenía el mandato cumplido tuvo que adelantando la entrega de poder después de las elecciones. Y esto lo hicieron después de las elecciones. En el 2001 también ese país volando y de convertibilidad se transformó en un país donde las demandas caen. Cuando hay crisis, la crisis, viste, es el momento que los politólogos llamamos el momento jovesiano, el estado de naturaleza. Pedimos a alguien que gobierne, cualquiera sea. Es óptimo Pareto, o sea, nos conviene a todos. A algunos le conviene más. ¿No? Pero eso quizás lo que le faltó al gobierno de Cambiemos, una crisis que justificara las políticas que había que tomar, fueron por un gradualismo del que cada vez quedaron más lejos y después del 2018 quedaron lejísimos. De ganar la fórmula Alberto Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, ¿hereda una crisis de estas más complicadas, donde están más empoderados? Por ahora no. Dios quiera que la cuestión no se desbarranque, por eso estamos pidiendo racionalidad y responsabilidad. Por ahora los actores no han mostrado esa responsabilidad, ¿no? El discurso del presidente ayer fue un discurso donde con el mercado le habló a la política y desde la política le habla al mercado, como había hecho el viernes. La verdad que eso no se hace. Al mercado hay que responderle con medidas económicas y políticas. Quizás tiene que venir un cambio, ¿no? Donde el mercado dice, bueno, si no anduvieron bien las elecciones, el que tiene que irse es el jefe que estuvo a cargo de la estrategia electoral, ¿no? Puede ser Marcos Peña, puede ser el que sea, el que se sindique. Pero no un gobierno que dice la culpa la tiene la gente porque votó mal. Cuando al mercado se lo hizo ilusionar con las encuestas positivas, que obviamente estaban, no creo que hayan sido truchas. Porque muy alto y después pero es que con esas encuestas se vio el gobierno, ¿no? Y vos fíjate, por lo que dije antes, no se necesitaba en cuenta. Con solamente sumar historias electorales de un lado y del otro, más o menos sabía cómo iba a salir. Última cuestión, Luis, vos fuiste firmante junto a otros intelectuales de la carta de adhesión a la fórmula oficialista y has tenido un discurso que contrapone la idea de votar por la continuidad de la República versus la idea de una democracia populista. Hay quienes sostienen que esa polarización de alguna manera creó el miedo en los mercados, contribuyó a crear el miedo en los mercados, que se notó el lunes cuando los mercados dijeron, bueno, si viene la democracia populista o Venezuela, el miedo se justifica. ¿Qué pensás? Que la democracia populista no es Venezuela. Venezuela es el extremo de una democracia populista. Cuando uno de la república oligárquica dictatorial podés buscar ejemplos también extremos, ¿no? Pero el gobierno hablaba también de Venezuela. Bueno, el gobierno hablaba de Venezuela. Yo no hablé nunca de Venezuela. No, me pareció siempre una aberración porque nosotros tenemos un esquema económico que está centrado más en la propiedad privada que el petróleo que está en las manos del Estado. Cuando cae eso, Venezuela se va al diablo. Acá tenemos otra cosa. La democracia populista en los mercados genera... Sí, el kirchnerismo, y esto le tomo la palabra al kirchnerismo, en el momento de su radicalización tenía una perspectiva de pueblo antipueblo, de señalar una diferencia entre lo que era el enemigo y el amigo, y eso fue algo teórico que lo postularon ellos, digamos, y del cual lo discutimos profusamente en términos de que era la democracia liberal de las garantías institucionales y la democracia de la soberanía popular que buscaba la equidad. Entonces, esa distinción está, se tome electoralmente y después de esto se haga, es totalmente lícito. Lo que me parece totalmente, digamos, a veces falto de honestidad es decir que no se tenía esa visión. Y después, bueno, está la promesa, vamos a ser diferentes, vamos a ser distintos, que la hace el mismo Kicillof, ¿no? ¿Cierto? Eso es así. Que Alberto Fernández había renunciado en el momento que la democracia populista kirchnerista tomaba más envión, también es cierto. Y también es cierto que lo nombró Cristina Fernández en una estrategia electoral que ha mostrado su enorme efectividad. Bueno, ahora vamos a ver, porque vos lo que tenés es, o bien continuar este camino que no desbarranque y por lo tanto moverse dentro de los senderos institucionales que te da inclusive el paraguas del préstamo con el FMI, o bien jugar a que se queme todo,
hacer que la Argentina realmente se vuelva un país, vamos a decirlo técnicamente, de mierda, y gracias a eso, viste, tener esa gobernabilidad típica peronista que se tuvo en el 89 y en el 2001. Esperemos que todos, los de este lado que están gobernando y los del otro lado que van a tener que gobernar, sean conscientes de que cada vez que hubo una crisis en la Argentina, los que sufrieron fueron los que más tienen. Este es el momento. Los que menos. Los que sufrieron han sido los que menos tienen. ¿Estamos? Muchísimas gracias, Luis Tonelli. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.